institucional en el 94. Trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, secretario de Acuerdo, Juzgado 25º Penal, secretario proyectista 12ª Sala Penal, juez de paz penal 41º y 45º desde julio del 2013. Este es brevemente su currículum del señor juez, al cual espero que lo recibamos con un fuerte aplauso. Adelante, señor. Buenas tardes. Gracias al doctor Enrique Valera González por la invitación que me ha hecho en este auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México. El juicio oral, antes de su aprobación existió polémica que si era bueno o era malo para el sistema jurídico mexicano, hasta que por fin hubo una reforma al artículo 20 constitucional el día 18 de junio de 2008, donde se establecía todos y cada uno de los principios que iban a regir ese nuevo sistema acusatorio adversarial. Como principio oral, al juicio oral tenemos la oralidad. Existe la oralidad cuando el rito procesal se desenvuelve de manera verbal a través de la palabra, abordando así el tema que se ventila, de tal forma que los jueces y demás participantes en este episodio perciben las pruebas esencialmente a través de la palabra, aunque también actúan otros sentidos, al ver directamente a la persona que depone y hasta poder palpar los medios de vida. Es decir, desde los alegatos iniciales que realiza el Ministerio Público, la defensa, hasta el dictado de sentencia, el desahogo de pruebas va a ser de manera oral. Otro principio fundamental en este nuevo tipo de juicio adversarial es la publicidad, que es el acto judicial, el examen de pruebas al público estén presentes y actúa como una forma de control de la actividad jurisdiccional. Sin embargo, en determinadas circunstancias, este juicio oral puede realizarse en privado cuando razones de moralidad, orden público, seguridad estatal o el respeto a la vida a la víctima o al acusado así lo justifiquen. La publicidad del juicio oral no alcanza el momento de la liberación de los jueces, la cual se realiza en privado. Las sentencias se discuten y votan por el Tribunal de Sesión Secreta y por la cual se procura una mayor independencia y libertad de los jueces al momento de adoptar esas trascendentes decisiones, como órgano colectivo que después, independientemente de las diferencias de criterio, emiten su opinión colegial. Ya como lo señalaron anteriormente el doctor Eligio, estas resoluciones pueden ser de manera colegiada o por unanimidad, es decir, va a haber un voto particular. Este principio es importante y fundamental porque en la audiencia de ofrecimiento de desahogo de pruebas va a tener acceso el público en general y por qué no así los medios de comunicación. Y el público va a ser de una manera un control que va a tener el actuar del juzgador. Va a ser más transparente el actuar del juzgador en ese sentido. Otro principio fundamental es el principio de contradicción, que es el elemento contradictorio resulta a la vez democrático e imparcial en el contexto de los otros fundamentos en que se sustenta el juicio oral.
No es posible que este principio pueda ejercerse y cumplir su cometido si a la vez no opera también el ya mencionado fundamento de igualdad. Uno y otro se complementan abiertamente y quizá más que contradicción, sin igualdad de posibilidades entre las partes, para aportar elementos, defender sus respectivas tesis y contener buena lid ante el órgano de justicia e imparcial. Ya el doctor Enrique también lo comentó, que esta contradicción va acompañado, aparejado a la igualdad, que quiere decir que tanto el Ministerio Público como la Defensa tengan las mismas oportunidades de ofrecer los medios de pruebas correspondientes, siempre y cuando esos medios de prueba sean de procedencia ilícita. Ya hablo de la prueba ilícita, la cual no está permitida en nuestros sistemas acusatorios adversarios. Y yo me pregunto, en este principio de contradicción, nos habla de una igualdad de las partes. Yo lo veo desde el punto de vista de esa igualdad en la ley. Ya en la práctica considero que hay una desventaja al defensor particular o al defensor público, porque no tiene los medios adecuados para que también lleve una investigación al parejo del Ministerio Público, y a su vez no tiene la capacitación o la posibilidad de capacitarse como lo hace la representación social. Esperemos que cuando ya entre en función ese sistema acusatorio en nuestra entidad, en nuestro Instituto Federal, que esta igualdad se refleje no solo en el aspecto que establece la ley, sino también en todos los aspectos de preparación que tenga tanto el defensor particular como el defensor público. Otro principio de este nuevo sistema es el principio de concentración, que abarca desde el inicio del juicio hasta que se dicta la sentencia, cuando el procedimiento incluye una resolución escrita que pone fin al proceso en esa instancia. Y en ese momento es que se adopta la decisión sobre el caso, es decir, la concentración del juicio discurre desde el momento de su inicio hasta que se acuerda el fallo. Este principio de concentración, como lo señala, va a abarcar desde el momento de los aperturas del alegato inicial por parte de las partes hasta el dictado de la sentencia. Un cuarto principio sería el de continuidad. Este principio nos establece que, dada la naturaleza del sistema acusatorio, las audiencias no se interrumpirán, es decir, que el proceso será continuo y se desarrollará en forma interrumpida hasta su conclusión, y en la cual se resolverán las cuestiones incidentales, así como la práctica de algún acto que se lleva a cabo fuera de la sala de audiencia. Este principio se me asemeja en la actualidad a nosotros que llevamos de delitos no graves, juicios sumarios. Es aplicable porque generalmente en una misma audiencia se desahogan todos y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes. Y en ese momento se puede hacer la instrucción. Y en ese momento faculta también la norma jurídica, pues, de dictar su resolución, si lo desea. Pero por práctica cotidiana, generalmente tomamos los 5 días que también nos señala la ley procesal para el dictado de dicha resolución. Otro principio que para mí resulta fundamental es la de inmediación, que consiste en el conocimiento personal del juez sobre la prueba. Esto es que necesariamente la audiencia en todo momento debe estar presidida por el juez, debiéndose encontrar en el culpado, su defensor y el Ministerio Público. ¿Por qué es importante? Porque la queja más continua, más reiterada de los gobernados, principalmente hoy lo llamamos procesados, es que
se lleva todo un proceso y no conocen al juez. ¿Sí? Otro de las quejas es que, por ejemplo, en el momento del desarrollo de las pruebas no se encuentra el juez presente en el momento. Y por lo tanto se pregunta al defensor particular y el propio procesado de qué manera el juez va a valorar las pruebas si no estuvo presente en ese momento, si no certificó, no dio en el momento de que estaba teniendo el testimonio de determinada persona, se mostraba nervioso, o cierta actitud que generara, digamos, cierta sospecha para en determinado momento del dictado de la resolución, o sea, la sentencia, tomar en consideración para darle o no valor probatorio a dicho testimonio. ¿Sí? Y es por eso que resulta de vital y trascendencia estos principios referidos, debido a que si el juez incumple con las formalidades esenciales del procedimiento contemplados en el artículo 14 constitucional, así como algunos de los principios que rigen el juicio oral y que hemos hecho referencia, en un principio dará pauta a la anulación del juicio oral siempre y cuando las partes legitimadas para ello interpongan el recurso y el tiempo y forma. En el ordenamiento jurídico de Chihuahua está contemplada el recurso de casación. ¿En qué consiste? Generalmente el imputado o sentenciado en este juicio oral, si viera que alguno de esos principios que rigen el nuevo sistema acusatorio adversarial no se cumpliera, o que no estuviera presente, digamos, el juez en ese momento, da pauta para que interponga este recurso de casación. Y el superior jerárquico, ¿qué va a hacer? Pues va a anular ese juicio, lo que ahorita, digamos, conocemos como imposición de procedimiento, y va a dar pauta para que este asunto lo remita a otro juez correspondiente. El juez que va a conocer de juicios orales se establece que no va a ser el mismo que conoció de la etapa intermedia, es decir, del juez de control. Dicen los estudiosos, dicen los políticos, para que ese asunto no esté contaminado. Ya entrando al juicio oral penal, ¿cuáles son los principios de la etapa que se van las partes a aprobar en ese sentido? Señala que es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación del Ministerio Público. Ya mis antecesores señalaron que la carga de la prueba la tiene siempre el Ministerio Público. Yo al respecto tengo mis dudas, ¿sí? En ese sentido de que efectivamente el Ministerio Público tenga la carga de la prueba y no necesariamente que el inculpado, digamos el imputado, también tenga que demostrar su inocencia. Tengo esos ciertos dudas. Una vez constituido, digamos, el juez oral o el tribunal, en primer término se le dará uso de la palabra al Ministerio Público, ¿sí? Ya que la audiencia de juicio oral atenderá en principio los alegatos de apertura, el desahogo de pruebas, alegatos de clausura, valoración de las pruebas y el dictado de la sentencia. Entonces, en primer término, se le concede la palabra al Ministerio Público para que exponga su acusación. El licenciado el doctor Eligio hablaba de la teoría del caso. Esto quiere decir que el fiscal o Ministerio Público expondrá de manera sintética los hechos y la conducta tipificada como hecho delictuoso que se le atribuye al imputado. Y a su vez, una vez terminada la exposición del Ministerio Público de la teoría del caso, ¿en qué consiste esto? Va a narrar de manera sintética, digamos, la relación de los hechos, las pruebas que a su vez y el fundamento aprobar su acusación. Luego se le concederá la palabra al defensor para que exponga los fundamentos de su defensa
Esto quiere decir que el defensor público o privado expondrá su caso, alegando las excepciones correspondientes. Acto seguido, también se le da intervención al imputado para que manifieste lo que a su derecho conviene. Ahí opera el principio de contradicción, es igualdad de las partes para alegar cada uno lo que a su derecho corresponde. También el imputado podrá declarar en esta audiencia y también podrá tomar la palabra para aclarar o complementar su dicho. Puede ser contra el interrogado, por las partes, o puede negarse a ello. Enseguida se dará lectura al acuerdo probatorio, ya lo mencionaron los antecesores. Ese acuerdo probatorio acuerda las partes en la etapa intermedia. Son pruebas que van a probar a demostrar hechos no probados. Los que ya están probados ya no están en la discusión en ese sentido. Luego vendrá el desahogo de pruebas, admitidas primeramente el Ministerio Público, que como ya lo dijeron mis compañeros, es el que decide el orden de desahogo y posteriormente la defensa. Aquí el interrogatorio puede ser objetado al apreciarse que las preguntas son de naturaleza sugestivas, engañosas, ambiguas, que incluyen más de un hecho tendente a cuestionar o poco claro. ¿Eso qué quiere decir? En nuestro actual sistema tenemos que el que calificaba las preguntas o califica todas las preguntas es el secretario de acuerdos, fue el juez, aun cuando muchas de ellas sean procedentes. Y aquí implicaba la imparcialidad del juez. ¿Por qué la imparcialidad? Si en determinado momento le caía mal el Ministerio Público o la defensa, no pasaban las preguntas. Aunque dijeran que se sentaran en ese momento, se las calificaban la procedencia o no procedencia de esa situación. Eso se acabó. Se acabó. Como lo dijeron mis antecesores. El juez va a ser un simple director o conductor del juicio oral. Y las partes son las que van a intervenir y van a litigar el asunto. ¿Qué quiere decir? Que si una pregunta sugestiva, engañosa, ambigua, o que incluya más de dos hechos, si la contraparte no la objeta, el juez no va a intervenir y la tiene que contestar el testigo o el perito que en ese momento se está interrogando. ¿Sí? Esa es una de las grandes ventajas. Pero yo también encuentro una desigualdad entre el Ministerio Público y el defensor de oficio, y en materia federal, defensor público. Generalmente en las audiencias, los defensores particulares sí, creo que hay muchos defensores particulares, ellos sí, todo lo que sí, y en el juicio oral van a estar en su papel, pero el defensor de oficio definitivamente no. Es para ver esa desventaja que les digo, que hay una igualdad, digamos, en la ley, en la Constitución, pero no en la realidad. Esperemos que esa igualdad se haga material y que verdaderamente se capacite a los defensores de oficio, ¿sí? Que como lo dijeron también anteriormente, la mayoría de los asuntos que llevan en los juzgados penales de delitos no graves, el 80% son defensores de oficio. Pues imagínense cómo salen las sentencias condenatorias. ¿Sí? Y ese sistema acusatorio adversarial es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en nuestro sistema actual, ¿qué pasaba? Desde el Ministerio Público ya venían las declaraciones hechas a modo de que en el proceso es muy difícil de desvirtuar por parte de la defensa. Eso se acabó. Todo lo que se declara en la etapa de investigación, la etapa intermedia, no se va a tomar en consideración en el juicio oral. Simplemente el juez o el tribunal, cuando esté compuesto por tres, lo que aprecie en el desahogo
de esa diligencia es lo que va a tomar en consideración para darle valor o no valor probatorio, y sobre esa situación va a dictar su resolución. Entonces, de ahí se le dio un gran avance en ese sentido. ¿Sí? Bueno. El desahogo de pruebas, la testimonial, la pericial, va a ser a base de preguntas. Ya no como actualmente, digamos, la pericial rinde su dictamen por escrito, se le cita nomás para que ratifique, y posiblemente pues tanto el Ministerio Público como la defensa hacen pocas preguntas y sigue prevaleciendo ese dictamen. ¿Sí? Eso se acabó. Aquí va a depender de la habilidad de la defensa para en determinado momento restarle valor probatorio a los dictámenes correspondientes. Desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio oral, se procede al debate del juicio oral. ¿Cuál es el debate? Son los alegatos finales. Una vez desahogadas las pruebas, se cierra ese periodo y se procede al alegato final por las partes. ¿Qué es el alegato final por parte del Ministerio Público? Lo que en la actualidad son conclusiones que hacen por escrito, donde va a señalarle al juez, a convencerlo que con los medios de prueba que se han desahogado, ¿sí?, y que para su punto de vista merecen credibilidad y valor probatorio, ¿sí?, y con ellos se acredita plenamente la culpabilidad del imputado, mientras que la defensa, a su vez, le dan el uso de la palabra, de igual manera va a tratar de desvirtuar lo señalado por la representación social, Ministerio Público Fiscal, como le quieran llamar, ¿sí?, en el sentido que para él las pruebas, las testimoniales, las periciales, las documentales también se incorporan al juicio, e inclusive la prueba anticipada también se incluye si hay en ese caso, para que pues valore la misma. ¿Vale? ¿Va a tratar de desvirtuar que las pruebas desahogadas no son aptas idóneas para acreditar la culpabilidad del imputado? También al imputado también se le hace el uso de la palabra, para que también le alegue lo que su derecho convenga. Lógicamente va a decir que es inocente, va a decir que se encontraba en otro lugar, que la acusación que le está haciendo o la imputación que están haciendo los testigos, pues es verdadero en ese sentido. Bueno. Hecho lo anterior, procede a la liberación de la sentencia. Esta deliberación es por el miembro del Tribunal del Juicio Oral y tiene las siguientes características: puede ser privada, continua y aislada, y finaliza con el fallo, con la emisión del fallo. Es decir, en esos momentos se desprende, se van el juez o los jueces, si es tribunal 03, a deliberar precisamente con las pruebas desahogadas si se acredita o no se acredita la culpabilidad del imputado. El fallo lo pueden emitir en horas o pueden darse más tiempo, ¿sí? Una vez hecho lo anterior, nuevamente citan a las partes y se emite el fallo de manera verbal. Nada más, simplemente se va a determinar si es culpable o no es culpable el imputado. Si no es culpable, inmediatamente se levantan las medidas cautelares, como puede ser la prisión preventiva, y se le deja en inmediata y absoluta libertad. ¿Sí? Posteriormente el fiscal o el Ministerio Público tendrá la oportunidad de impugnar dicha resolución. Posteriormente hay algunas legislaciones que marcan
un término de 7 o 10 días o menos para ya individualizar la pena, es decir, la resolución donde ya se individualiza la pena. Y esta sentencia, digamos, por escrita, tendrá los siguientes puntos, que será fijar las penas, determinar la suspensión o sustitución de las penas, determinará exactamente el tiempo que lleva detenido en esa causa, dispondrá el decomiso de objetos o su sustitución, establece con certeza el monto de los daños y perjuicios e indemnización, o en su caso condenar genéricamente a ello, u ordenar que se liquide en ejecución de sentencias y por vía incidental, si es que está demostrado. No podrá exceder el contenido de la Constitución y el resultado de la sentencia. Contra las resoluciones de una sentencia condenatoria o absolutoria procede el recurso. ¿Cuáles serían los recursos? Sería el recurso de revocación, el de apelación, algunas, como en Chihuahua, tienen el recurso de casación y el de revisión. ¿Qué podemos entender como recurso? Son los medios legales que permiten que las resoluciones dictadas fuera del curso señalados por el derecho vuelvan al camino que el mismo derecho ordena, remedio y enderezar las providencias desviadas. Ese es el recurso, esa es la definición del recurso. ¿Cuál es el objeto del recurso? Modificar, enmendar, invalidar y anular. ¿Cuál es la finalidad de los recursos? Es enderezar el proceso penal conforme las normas previamente establecidas en el mismo alcance de los estudios del recurso. Alcanzará a los coimputados del mismo delito, aunque estos no lo hayan interpuesto, siempre y cuando no sea admitida la resolución por motivo exclusivamente personal. Estas resoluciones en la actualidad se dan. Yo tuve un caso de secuestro, al parecer, tenía conocimiento juez penal de primera instancia. Dos de ellos se fueron a la apelación y el tercero, eran tres, se fueron a pago. De manera colegiada resuelve la sala, dice no, es tentativa de una por otra, pero lo reclasificó en una tentativa que dejó de ser delito grave, ¿sí? Y automáticamente los tres tenían derecho a su libertad provisional. Pero dentro de esa resolución abarcó a los tres, sin que un tercero lo haya solicitado. Igual va a suceder en este tipo de recursos. ¿Cuáles serían los efectos de los recursos? El efecto devolutivo de recursos de apelación cuando se trata de sentencias de juicio abreviado absolutorios o siendo condenatorios, se le concede un beneficio sin restricción alguna. El recurso de revocación se define, es un recurso ordinario en que el mismo tribunal reconoce su error y tiene por objeto anular o dejarse sin efecto una resolución. Este recurso de revocación generalmente se impone en el momento que supuestamente se está llevando a cabo alguna violación, digamos, o de causa grave, digamos, al imputado o al Ministerio Público. Y en ese momento generalmente los jueces resuelven dicha situación. El recurso de apelación es otro de los medios de impugnación que tienen las partes. Es un recurso ordinario devolutivo en virtud del cual el tribunal de segunda instancia confirma, revoca o modifica una resolución impugnada ante el tribunal de primera instancia. En el juicio acusatorio de ser aquí en el estado de Chihuahua, dice que procede la apelación contra el juez de garantía, que ya mencionó el doctor
que es más conveniente señalar como juez de control, porque tenemos la institución de juicio de amparo. Las que se pusieran término del procedimiento, las que se hiciera imposible su prosecución, las que suspendieran el procedimiento por más de 30 días, las que se pronuncien sobre medidas cautelares, las que se concedan negar o revocarse la suspensión del proceso o prueba, contra la sentencia definitiva del juicio abreviado, contra la vinculación al proceso o su negativa, contra la negativa de orden de aprehensión, contra la denegatoria de prueba dictada hasta el auto de apertura del juicio oral, la negativa de abrir el procedimiento abreviado, contra las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos preparatorios. Sabemos perfectamente que en la actualidad el recurso de apelación sí tenemos un término. Como mencionaba todavía en el dicto federal, no tenemos ese sistema acusatorio y cada legislación va a poner el término que le corresponde al término que le conviene. El recurso de casación que lo tiene el Estado de Chihuahua se define como un recurso ordinario devolutivo que tiene por objeto invalidar ciertos actos de tribunales de primera instancia y que resuelve el Tribunal de Casación. Objeto del recurso de casación es invalidar la audiencia de debate del juicio oral, invalidar la sentencia definitiva del juicio oral, invalidar el procedimiento dictado en la audiencia de debate del juicio oral. Motivos cuando procede el recurso de casación, cuando se hubieran quebrantado las formalidades esenciales del procedimiento. Es decir, si en el juicio oral de los 5 principios que van a elegir, la publicidad, la contradicción, concentración, continuidad e inmediación, alguno de ellos se violenta en perjuicio del imputado, va a proceder la anulación en ese sentido. Una cosa que se me pasaba que es muy importante, lo que es la inmediación, donde el juez necesariamente debe estar presente en las audiencias para que de manera directa todos los sentidos perciba y verifique la autenticidad de los testimonios que rinden cada uno de los que ahí concurren, peritos o testigos. Por último tenemos el recurso de revisión. Es un recurso ordinario que tiene como finalidad analizar las sentencias firmadas a favor del imputado para encontrar alguna falsedad de prueba desahogada que se haya basado en la sentencia condenatoria por cohecho o viole, o se advierta la existencia de hechos o pruebas posteriores favorables al sentenciado, o la aplicación de la ley o jurisprudencia más favorable. Este recurso de revisión tal vez esté equivocado, pero es lo que hoy conocemos, el incidente de reconocimiento de inocencia que se lleva a cabo en la sala. Ejemplo chusco: alguien le condena por homicidio y después nos enteramos que el muertito andaba de parranda, ¿no? Aparece. Allí es cuando procede. Lo han llamado recurso de revisión, donde se demuestra que definitivamente no privó de la vida de esa persona. Por último, como reflexión, quiero señalarles que no soy en contra de los juicios orales, al contrario, tienen que dar algo de beneficio. Pero no con ello vamos a señalar que se va a acabar la impunidad. Los jueces son seres humanos y de alguna manera podemos percibir o valorar determinada prueba de manera equivocada. Si sometemos un asunto a 2 o 3 jueces
vemos que cada quien va a tener su punto de vista muy diferente en ese sentido. Pero es un cambio necesario para la sociedad, ya que el reclamo de la niña ha sido de que el juez nunca está presente en los audiencias, no que es el secretario. Pero para ello, para el buen éxito de este tipo de juicio, va a ser la preparación de peritos, ministerios públicos, jueces, abogados consulares y las partes que van a intervenir en el mismo, porque de lo contrario va a ser lo mismo. Va a haber impunidad. Al inocente lo van a condenar, al culpable lo van a absolver. De antemano, muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias al doctor Mauro Morales, una persona valorada y estimada en la Universidad de Pancrato, que siempre ha participado en estos eventos, y solicito en este caso al doctor Enrique González, y nuevamente gracias. Ahora continuando con... Vamos a hacer rápidamente, hagan llegar sus preguntas para que las puedan ir contestando. Y vamos a aprovechar ese coffee break aquí. Pues con la autorización y anuencia, pues de una vez empezamos para ir aprovechando los tiempos. Aquí me preguntan del Estado de México, bueno, al menos sobre la Policía del Estado de México. ¿Pueden los ministeriales llegar sin una orden para entrar a los bares o restaurantes? Tienen que identificarse. En el Estado de México, partamos de la Constitución Federal, ¿no? En su caso. Primero, recuerden que cuando había el proyecto de que las gentes entraran sin orden de cateo, cuando iban a venir las reformas del 2008, hubo una cuestión muy mediática en donde seguramente ustedes se dieron cuenta que no entró en la Constitución esa cuestión. Pero sin embargo hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia que establece que cuando se esté cometiendo una conducta delictiva flagrante, se puede ingresar sin orden y autorización de una autoridad judicial. Más aún en el estado de Chihuahua, que lo que se critica se admira. Yo le tengo una admiración al estado de Chihuahua porque es pionero, está hacia adelante, no crean que nada más vengo así aquí a hacer escarnio de medio responsable, lo admiro y por eso hago los comentarios. Incluso hay artículo expreso que establece que en estos casos no se necesita, por ejemplo, cuando el lugar es público y está en hora de servicio, no necesita orden de cateo. Aunque obviamente aquí vamos a una cuestión de investigación. Y cuando el lugar está cerrado, obviamente se necesita un orden de cateo, pero si se está cometiendo un delito flagrante, no se necesita la orden de cateo. Son algunos puntitos que tendríamos que conocer y saber, porque no vaya a ser que, al menos que esté legislado, ¿no? Porque vayamos a cometer alguna inconsistencia ahí en una defensa. El segundo punto, antes en la relación previa mandaban los expedientes a los juzgados y estos los regresaban para realizar más investigaciones. Actualmente es igual. Si están hablando del caso del Distrito Federal, bueno, pues tenemos el famoso artículo, el famoso artículo 36, que incluso ahora ya no se regresan solamente copias certificadas cuando el órgano judicial considera que es el primordial o lo original que se tenía que regresar, bueno, pues también para que se siga perfeccionando. Espero que haya sido en ese sentido la pregunta. ¿Cuándo entra este nuevo sistema en el Distrito Federal? Esto es una pregunta, la de... Ya casi está todo. Es más, en la Procuraduría del Distrito estamos estrenando una ley orgánica y un reglamento. Por cierto, abogados litigantes, sean muy cuidadosos en ese sentido, porque tengo el honor también de revisar algunas tesis, y una tesis que estaba revisando todavía me manejaba de las garantías constitucionales por ahí. Acuérdense que ya cambió radicalmente también la Constitución en ese contexto. ¿Y por qué les estoy haciendo este comentario? Porque ya prácticamente está todo listo. La Procuraduría del Distrito ya hay incluso un área que es jurídico-consultiva, que es la encargada de implementación del nuevo modelo de justicia, obviamente dentro de la Procuraduría del Distrito, en coordinación con los poderes correspondientes, ¿no? Pero creo que incluso, no quiero poner en su boca cosas que a lo mejor no dijo, pero yo así lo interpreto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pues establecía que era importante que liberaran también recursos para tales efectos, porque no todas las cosas se hacen con buenas intenciones, ¿no? ¿Por qué están dictando
en penal amparo para efectos. Es una figura que siempre prácticamente ha existido en ese contexto. También no se les olvida que hace algunos meses, 2, 3, 4, hubo importantes cambios a la ley de amparo, pero no sé a qué se refiere, pero sí, desde luego que cuando somos afectados, ofendidos o agraviados o gobernados pues sí, esto de amparo para efectos puede servir para que la autoridad por ahí subsane algunas cuestiones y continúe la cuestión. Pues, así, qué mal, gracias. ¿Qué pasa con la audiencia de control de detención que se debate? Extraordinaria pregunta, No, que es una discusión que ya ven que les digo, les comentaba que todos discutimos, ¿no? Hay gente que afirma, o yo también por ahí creo que en una audiencia de control de la detención no tendría que haber discusión o debate. La audiencia de debate para mí en específico es la audiencia de juicio oral, sino aquí simplemente se dan, no se dan los requisitos, los extremos, cómo fue, qué no fue, y en ese contexto yo soy de los que opino que en la audiencia de control de la detención no debe de haber debate en ese contexto, ¿no? Una pregunta también, ¿qué tanto repercute que el juez de control no tenga la vista? No tenga la vista la carpeta de investigación en el proceso. Sí, es que aquí habría que ver, miren, a ver si estoy interpretando bien la pregunta, miren, una de las grandes discusiones que se establece es cuando el juez de debate o de juicio oral no tiene la carpeta de control y que todo lo que va a conocer va a ser en ese momento. Una de las tendencias que se establece es, oye, ¿cómo dejas que en 2 horas, en 3 horas o en 3 días, si es que dura más o 4 días? Que la tendencia es que va a durar una semana, más o menos. ¿Cómo va a resolver? ¿Cómo va a detener la situación y van a poner sanciones tan severas a una persona si no conoció previamente la cuestión? Ese es un punto. Pero el otro dicen, pero que entre sin conjeturas, sin lo subjetivo que pudiese ser. No estoy diciendo que tenga tendencias a favor, sino simplemente que llegue sin ningún tipo de prejuicio, que en ese momento se empaque de lo que existe, de lo que no existe, y en su caso decida. Les digo una circunstancia, todo puede ser debatible. Si hubiera puesto en la normatividad que sí tenga la carpeta de control desde antes, ya estaríamos. Es que están durando una semana, más o menos. ¿Cómo va a resolver? ¿Cómo va a detener la situación y va a imponer sanciones tan severas a una persona si no conoció previamente la cuestión? Ese es un punto. Pero el otro dicen, pero que entre sin conjeturas, sin lo subjetivo que pudiese ser. No estoy diciendo que tenga tendencias a favor a alguien, no, simplemente que llegue sin ningún tipo de prejuicio, que en ese momento se empape de lo que existe, de lo que no existe, y en su caso decida. Les digo una circunstancia, todo puede ser debatible. Si hubieran puesto en la normatividad que sí tenga la carpeta de control desde antes, ya estaríamos discutiendo de por qué. Entonces, vamos, empecemos y dejemos que las cosas se vayan naturales. Ya les dije, si ustedes checan el primer código procesal de Chihuahua y lo imprimen el día de hoy con todas sus reformas, van a encontrar otro código procesal, por todas estas cosas importantes que se dan en los debates. Voy a pasar el uso del micrófono. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos dice: ¿qué término hay para la reparación del daño en ejecución de sentencias? Actualmente aquí en el Distrito Federal nos establece el Código Penal que la reparación del daño prescribe en un término igual al de la pena de prisión impuesta. Pero el problema que tenemos, ¿qué pasa cuando no se le impone una pena de prisión? En ese aspecto existe una laguna, y lo que yo hago como la reparación del daño es una pena pecuniaria al igual que la multa, y la multa prescribe en un año por lo regular prescribe. Y si tiene pena privativa de la libertad, en el término que tiene la pena privativa de la libertad impuesta. En relación a qué término tiene el Ministerio Público para solicitar fecha para la audiencia al juez de control en la que pueda llevar a cabo la formulación de la imputación,
Miren, compañeros, en primera es una sola audiencia, más cuando hay detenido. En el momento de que hay detenido se solicita ante el juez de control que califique de legal o no la detención. Una vez que el juez de control califica de legal la detención, inmediatamente tiene que formular la imputación del Ministerio Público, porque si no, ¿cómo queda? Imagínense si dijéramos, bueno, pues te damos otros 3 días o 4 días para que formules la imputación. Bueno, ¿y qué hacemos con el detenido? Tiene que ser inmediatamente. Aunque he visto algunos simulacros en donde de repente ya se calificó de legal la detención y se le pregunta al fiscal, ¿tiene alguna otra cosa que solicitar? No, posteriormente voy a solicitar la vinculación. Eso no es posible, porque incurriría responsabilidad. La siguiente es, en caso de dictarse el auto de vinculación a proceso, ¿podrá el juez de control conceder un término adicional al Ministerio Público para enriquecer la investigación? Pues, ¿enriquecer en qué sentido? ¿De billetes? Habría que preguntar al Ministerio Público. No, mire, cuando se solicita un término, se dicta un auto de vinculación a proceso y por lo regular el Ministerio Público solicita un término que no debe ser mayor a 6 meses. La defensa, lógico, va a decir, no, pues es mucho tiempo, ¿y cómo va a estar mi imputado privado de su libertad? Considero que 15 días es más que suficiente. Pero tratándose, imagínense, de una detención en flagrante delito, formulación de la imputación, vinculación al proceso, pues se detuvo en el momento de estar cometiendo el delito. ¿Qué otras cosas habrá más que investigar? Tengo entendido que aquí en el Distrito Federal, en el proyecto que está haciendo el magistrado Ayala, está el término entre 15 días y 1 mes y medio más, aunque en otras legislaciones se establecen 6 meses. Pero sucede algo muy curioso. El Ministerio Público solicita un término excesivo, la defensa solicita un término mínimo y después dicta lo que cree conveniente. Pero una prórroga por lo regular no debe ser válida. Si tenemos aquí la pregunta, dice, si el juez de juicio oral advierte la necesidad del desahogo de una prueba necesaria para acreditar la responsabilidad del imputado o en su caso su inocencia y las partes no lo ofrecieron, si puede de oficio ordenar su desahogo. Obviamente aquí el tratamiento del juicio oral adversarial es diferente al sistema que actualmente tenemos. En la actualidad el juez puede en un momento dado traer pruebas para mejor proveer, aunque no hubieran sido ofrecidas por las partes. Para el caso del Distrito Federal necesitaríamos tener la implementación de esta reforma y ya plasmar en el Código Procesal que se aplicará en su oportunidad. Como ejemplo, ahorita en el Estado de México yo tengo entendido que sí lo establece, pero sin embargo en la práctica no se está llevando a cabo, porque entonces aquí tendríamos la problemática de que el juez se está convirtiendo en parte y entonces ya se pierde esa cuestión de que las partes sean las que lleven a cabo toda la defensa, todo el alegato, y entonces por práctica no se está llevando, para evitar precisamente que el juez se convierta en una parte integral, ya sea de la defensa o de la acusación. Gracias. Bueno, vamos, son las 2:05, a las 2:20 nos vemos para que puedan estirar las piernas y pasar a la. Muchas gracias.